Lo que se dio hoy en la mañana con la denuncia que hace el presidente Andrés Manuel López Obrador sobre este run run, que ayer no alcanzamos a comentarlo, pero de alguna manera estábamos cubiertos porque Álvaro Delgado traía su columna del día de hoy, que si los recomiendo, la columna que publica, su videocolumna y su columna en sinembargo.mx sobre el tema. Pero no es el único frente. Está muy interesante todo lo que está sucediendo, señor Delgado. Muy interesante. Muy interesante. Y naturalmente que es de inobjetable interés público que haya periodistas, particularmente periodistas, a los que se suman políticos, que pues lancen la hipótesis de un asesinato político, en particular contra la aspirante presidencial Xóchitl Gálvez, o contra un periodista, o contra otro. El solo hecho de que haya periodistas, como yo lo escribí, como la directora de la revista Siempre, la exdiputada federal del PRI, Beatriz Pajés, el conductor de Radio Fórmula, Joaquín López Dóriga, columnista también de Milenio, y un periodista de una larga trayectoria. Y también que lo haga Raimundo Rivapalacio. Sí es un asunto que concierne no solo a los periodistas, nos concierne a todos. Porque ¿en qué basan estos personajes la hipótesis de, en realidad la afirmación de que se trama un magnicidio y que el responsable será de ocurrir el presidente Andrés Manuel López Obrador? Pienso que es un acto de enorme irresponsabilidad, pero que ya que lo plantearon, por supuesto que es importante discutirlo. Yo así lo planteé en mi columna que escribí el día de ayer, y hoy el presidente López Obrador lo aborda ampliamente, y pienso que el haberlo hecho es positivo. Lo aborda no como aborda a veces otros asuntos de periodistas y medios, porque aquí no es solamente un tuit, no es solamente una columna, no es solamente una noticia falsa o una información manipulada. Aquí la hondura que le da el presidente López Obrador es una estrategia de desestabilización. Y claro que es un asunto relevante, Alejandro. Bueno, se convierte en un asunto de Estado, porque cuando el presidente habla de un intento por desestabilizar al gobierno, se vuelve un tema de Estado, una preocupación, digamos, al menos del poder ejecutivo, porque se trataría de una ofensiva desde un poder oculto que ha estado ahí las últimas décadas y que ha operado, y que además ha operado en contra de López Obrador, y eso es, Álvaro, conocido. O sea, estamos hablando de Carlos Salinas de Gortari, un expresidente mexicano que ha operado, ha movido equipos para desestabilizar, y ha movido equipos, a veces le funciona, a veces no, para también atacar a Andrés Manuel López Obrador. O sea, no es menor, pues, que cuando el presidente habla de desestabilizar. Creo que ese es el ingrediente, Álvaro, que separa al comentario del presidente de ser un tema propiamente político y un tema de incluso si tú quieres electoral, y lo convierte en un tema de Estado. Cuando se trata de una operación para desestabilizar un gobierno, hasta por razones de seguridad nacional, Álvaro, se tiene que denunciar y se tiene que investigar. Sí, por eso hay que dimensionar el tema. No es que un periodista, cualquiera que sea, le miente a la madre al presidente, como ocurre muy frecuentemente, desde los diversos espacios
mediáticos, en la radio, en la televisión, en la prensa, y no se diga en las redes sociales. Se trata aquí de un asunto que tiene que ver no con el ejercicio de la libertad de expresión, que ese derecho consagrado en la Constitución está vigentísimo, quien lo duda. No se trata solamente de ese ejercicio de libertad de expresión de los mexicanos, no, se trata, como lo evidencia, que varios personajes, en este caso los periodistas que he mencionado, López Dóriga, Beatriz Pajés, Raimundo Rivapalacio, y que hoy, por ejemplo, se suma también la columnista de la escritora Guadalupe Loaesa en el periódico Reforma, y hasta el propio Marco Cortés, presidente del PAN, que en un acto de enorme irresponsabilidad política también se suma. El asunto es que se trata de una trama, de un plan para desestabilizar el país. Y si esta es la dimensión, claro que hay que deliberarlo de manera abierta. Y si hay además un personaje poderosísimo, porque no es solamente él, sino toda la red de complicidades que tiene Carlos Salinas, pues claro que con mayor razón se convierte en un asunto de interés público. Obviamente, el presidente de la República, como jefe de Estado, tiene también todos los instrumentos para evitar que haya, que tenga éxito un propósito de desestabilización. Pero naturalmente está obligado también a garantizar la integridad física, emocional, patrimonial de los mexicanos. ¿Qué información tienen, sin embargo, estos personajes para hablar, para invocar, que eso me parece también muy delicado, un asesinato político, un magnicidio? No tienen ningún elemento, no lo exponen, Alejandro. Sí. Solamente son sus propios prejuicios y yo diría rabia. Pero no deja de llamar la atención que esos personajes, como el presidente lo dijo por la mañana, vinculados a Carlos Salinas, hablen en nado sincronizado de esto. Sí, a ver, es importante, creo yo, Álvaro, recordar al personaje principal y su participación en la vida pública de México. Miren, Carlos Salinas de Gortari está ha sido señalado durante mucho tiempo, desde marzo de 1994, el principal señalado por el asesinato de Luis Donaldo Colosio Murrieta es Carlos Salinas de Gortari. Pero Carlos Salinas, eso ha estado, digamos, en el imaginario político, si tú quieres. Nunca, obvio, ha habido una investigación que pueda confirmar que efectivamente Carlos Salinas de Gortari participó en eso. Sin embargo, su hermano, Raúl Salinas de Gortari, estuvo preso por participar en ese mismo año en otro magnicidio, en contra de además de su cuñado, de Ruiz Massieu, de José Francisco Ruiz Massieu. O sea, no es que ellos estén lejos de ese tipo de complot, me refiero a Carlos Salinas de Gortari, no es que él esté lejos de ese tipo de complots. Entonces, después, con el tiempo, tampoco es que Carlos Salinas de Gortari se haya ausentado de los complots y de la vida pública. En su libro, Derecho de Réplica, Carlos Ahumada da detalles de cómo Carlos Salinas de Gortari participa directamente en un complot para desestabilizar y tratar y hundir y evitar que compita a Andrés Manuel López Obrador. Ahí Carlos Ahumada, quien fue la pareja de Rosario Robles Berlanga, Carlos Ahumada, quien tenía contacto
con muchos periodistas y hasta un periódico tenía, y uno de los aludidos en esta trama. Bueno, Raimundo Rivapalacio fue director del Independiente, periódico propiedad de Carlos Ahumada. Por Carlos Ahumada. Entonces, no es que sea cuando el presidente habla de un tema de desestabilización, se convierte ya en un tema de Estado, porque sí hay quien complota, sí hay quien participa en este tipo de tramas para desestabilizar. En su momento, Carlos Ahumada denuncia, él dice claramente en su libro, él dice, Carlos Salinas de Gortari y otro personaje más que ya está detenido, que está preso y está bajo investigación no solamente en México, sino también en Europa, que es Juan Collado, participan en una trama para hundir a Andrés Manuel López Obrador. De la que forma parte Diego Fernández de Ceballos, entre otros panistas. O sea, el PRIAN la nata del PRIAN, la nata, Álvaro, la crema y nata del PRIAN, que son, ¿quién más que Diego Fernández de Ceballos y Carlos Salinas de Gortari para representar no solamente el origen del PRIAN, sino la esencia del PRIAN, la perversión del PRIAN, lo que significa ese amaciato oculto por muchos años y ahora pues ya afortunadamente ventilado. Pero en derecho de réplica él detalla incluso el papel que tuvo la Habana, digamos, Fidel Castro en esta trama. O sea, la trama no crean ustedes que se trata de un tema menor cuando el presidente López Obrador habla de un plan para desestabilizar. No es menor porque ya operó en México. Y tú has mencionado magnicidios, Alejandro. Los de José Francisco Ruiz Massieu, cuñado de Carlos y Raúl Salinas de Gortari, padre de la senadora priista, bueno, ya expriista, Claudia Ruiz Massieu. Y hablas de Luis Donaldo Colosio. Pero también en el gobierno de Carlos Salinas fueron asesinados alrededor de 500 militantes de la izquierda. Así es. Entonces, ¿quiénes matan? Hay acreditados asesinatos o tentativas o represión o censura de Andrés Manuel López Obrador. Nadie ha levantado la mano para denunciarlo, tan críticos que son. Y si hubiera un acto de censura, aquí lo señalaríamos y lo condenaríamos. No. La biografía criminal se encuentra en el PRI y también en el PAN. En el caso de la trama de los videoescándalos, encabezada por Carlos Salinas, también hay otros personajes involucrados, muy vigentes. Santiago Krill, hombre. Santiago Krill Miranda, que era el secretario de Gobernación, y también en la trama de los videoescándalos, como en el desafuero, Genaro García Luna. Entonces, claro que tiene sentido levantar la voz, abordar el asunto, porque se trata de asunto que concierne a todos los mexicanos. Si hay elementos que tienen estos periodistas que lo han difundido en sus espacios, pues que presenten esos elementos. Y el hecho mismo que el presidente hoy haya hablado de que es una campaña que muy perversa, muy inhumana, muy autoritaria, fascista, de mucha maldad, pues claro que por supuesto vale la pena, bueno, no solamente vale la pena, digo, y lo enfatizo, es un asunto de inobjetable interés público y es un asunto de responsabilidad discutirlo, como es de irresponsabilidad andar lanzando, porque sí, que van a matar a alguien
y que el culpable será el presidente de la República. Y es importante el personaje principal de la trama, y no por nada, no es menor. También, primero, que el presidente hable de intento de desestabilización, y segundo, que él hable de Carlos Salinas de Gortari, porque él tiene una relación, Carlos Salinas de Gortari, muy larga, no solamente con complots, sino también con algunos intelectuales y también periodistas señalados en esa misma conferencia, no solamente ahora, sino en el tiempo. Fidel Castro, nada más para dejar el dato, porque lo mencionamos y pasamos muy rápido con él, aunque Álvaro y yo y les recomiendo que sea, o después hay que retomarlo, Álvaro, porque lo tomamos tú y yo en algún momento hace casi creo que empezábamos el proyecto de los periodistas, y un día tomamos este asunto de la carta de Fidel Castro. No sé si lo recuerdes. Sí. Te voy a decir en qué fecha más o menos lo tomamos. Imagínense ustedes, en 2019, Álvaro. En 2019, hace casi 4 años, en agosto del 2019, lo conversamos, por eso lo retomo. Y es muy rápido lo que les voy a leer, porque Fidel Castro, a ver, Carlos Salinas de Gortari le dice a Carlos Ahumada, le dice, después de que se sueltan los videoescándalos contra López Obrador, le dice, huye a Cuba. No, le dice, aquí en México le dice, no se preocupe, contacte a Juan Collado, Carlos, contacte a Juan Collado y váyase a Cuba. Váyase y escóndase allá. Le dice Carlos Salinas de Gortari. Carlos Salinas. A Carlos Ahumada. Carlos Ahumada, correcto. Y se va en agosto del 2010, se va Ahumada a Cuba. Cuenta Fidel Castro, perdón, en agosto del 2010, lo cuenta Fidel Castro, sí, en agosto del 2010. De 2010. Sí. Él publica una columna que se llama, te voy a decir cómo se llama, El gigante de las 7 leguas. Dice, Fidel Castro cuenta lo siguiente, porque llega Ahumada, Carlos Ahumada, lo manda allá con Juan Collado. Carlos Salinas de Gortari le pide a Juan Collado que mande a Carlos Ahumada a esconder a Cuba. Sí. Cuando está allá, lo detiene Fidel, ordena que detengan a Carlos Ahumada. Lo detienen y lo interrogan, Álvaro. Y entonces Fidel Castro se guarda estos párrafos para más adelante, típico Fidel Castro. Y entonces cuenta lo siguiente en ese texto que se publica en el Granma. Dice, en los interrogatorios, Ahumada declaró que desde noviembre del 2003 se había puesto de acuerdo con líderes políticos de los partidos Acción Nacional y Revolucionario Institucional, el senador Diego Fernández de Ceballos y el expresidente Carlos Salinas de Gortari, para denunciar los manejos fraudulentos de funcionarios del gobierno del Distrito Federal, colaboradores cercanos al gobernador por el Partido de la Revolución Democrática, Andrés Manuel López Obrador. Continúa Fidel Castro su narración. En videos filmados por él o colaboradores suyos, aparecía el secretario personal del gobernador, es decir, del jefe de gobierno, René Bejarano, recibiendo miles de dólares de Ahumada, así como otros videos en los que aparece tal. A Bejarano, ya cuenta la historia, le había hecho trampa al entrevistarlo por un programa de televisión, etcétera. Y luego dice Fidel Castro, Salinas de Gortari y Fernández de Ceballos vieron los videos previamente y organizaron con el secretario de Gobernación y el procurador general de la República del gobierno del presidente Fox, Santiago Krill Miranda y Rafael Macedo de la Concha, respectivamente, esto es pluma y letra de Fidel Castro, la ejecución de la denuncia y su divulgación posterior, ofreciéndole a cambio apoyo económico en sus negocios y protección judicial para él y su familia.
otra vez, me regreso. El presidente habla hoy de la posibilidad de un complot manejado por Carlos Salinas de Gortari, cuando Santiago Krill Miranda, que entonces era secretario de Gobernación, opera el PAN. Mínimo, hay que ponerle atención. Mínimo. El día de hoy, el presidente López Obrador denunció una campaña muy sucia, muy perversa, muy inhumana, muy autoritaria, fascista y de mucha maldad, así lo dijo textualmente, en contra de su gobierno, ya que periodistas, columnistas y activistas han sugerido desde hace unos días la idea de un posible atentado contra Xóchitl Gálvez, senadora del PAN y aspirante a la candidatura presidencial de la oposición. Sí, el presidente López Obrador adelantó que mañana se presentará toda la información que ha circulado en medios y en redes sociales acerca del tema, de manera particular, quiénes fueron los primeros en difundir esta hipótesis, la hipótesis del magnicidio. Y añadió, es apostar a desestabilizar, es no importar los medios para lograr un propósito. Es muy perverso. Dice, el mandatario destaca la necesidad de que todas y todos los aspirantes a la presidencia, así como las y los periodistas, estén cuidados y protegidos, pero dice que es realmente muy perverso el pronosticar que va a haber un crimen y que el presidente va a ser el responsable, y todo por cuestiones políticas, politiqueras, por ambición de poder. Añadió el presidente, lo han estado repitiendo y me preocupa porque toda esa gente, todos esos personajes del periodismo están muy vinculados a Carlos Salinas de Gortari. Escuchemos cómo lo dijo el presidente. Estoy, por ejemplo, constatando una campaña que acaban de echar a andar muy irresponsable. Perversa. De malas entrañas. Y riesgosísima. Están difundiendo que si le pasa algo a un periodista, a un aspirante a la presidencia, va a ser culpa mía. Pero esto lo está diciendo López Dóriga, la señora Pajés, Aguilar Camín, Riva Palacio. Toda esta gente de los medios de manipulación vinculados a Salinas de Gortari. ¿Qué les decimos? Primero, que nosotros no actuamos de manera perversa, que somos partidarios, seguidores de la doctrina del amor al prójimo, que desde que estoy en la presidencia no he ordenado
reprimir a nadie. Que lo más importante es llevar a cabo la transformación que necesita el país de manera pacífica, por la vía democrática, y que estoy acostumbrado a luchar por esa vía y a enfrentar a los adversarios en buena lid, no con el uso de la fuerza, no con trampas, no de manera inmoral. Si llegué hasta donde estoy es porque conservé inalterable mis principios. No llegué dejando trozos de dignidad en el camino. Tengo autoridad moral y sí los exhorto a que hagan una reflexión de sus actos, que no procedan de manera vil, que no necesitamos reprimir a nadie. Ni lo hemos hecho nunca por convicción, ni políticamente necesitamos reprimir a ninguna persona, a nadie. Afortunadamente contamos con el apoyo del pueblo. Tenemos un gran respaldo de la mayoría de los mexicanos. Y ofrezco disculpa por decirlo, pero es para que se entienda que si estuviésemos debilitados políticamente, a lo mejor, si no fuésemos como somos, se mantendría la tentación de usar el presupuesto público, de hacer trampas o de reprimir. Pero si está muy bien la economía, si está muy bien la situación de bienestar en el pueblo, no hay crisis de bienestar social y estamos enfrentando este problema delicado de la inseguridad y de la violencia, que lo tenían como bandera porque pensaban que no íbamos a poder, pero como se les está cayendo, pues ahora estoy viendo ya una campaña, estoy sintiendo una campaña pues muy sucia, muy perversa, muy inhumana, muy autoritaria, fascista, de mucha maldad. Ojalá y recapaciten, porque
no estoy viendo que sea espontáneo. Lo acaban de echar a andar. Cuando mucho hace una semana. Mañana vamos a presentar el informe sobre esto. ¿Quién lo dijo primero? ¿Quién después? Pero lo han estado repitiendo y me preocupa porque toda esa gente, todos esos personajes del periodismo están muy vinculados a Salinas de Gortari. Incluso López Dóriga llegó a decir de que iba a ser como cuando el asesinato de Colosio, que le echaron la culpa a Salinas. Eso llegó a decir. Mañana a ver si presentamos todo lo que han dicho en esta semana. Es tal cual lo que expuso hoy el presidente López Obrador sobre un tema que mañana va a continuar, digamos que para puntualizar con fechas y con los autores del inicio de esta que identifica como una campaña de desestabilización por parte de personajes vinculados a Carlos Salinas. No mencionamos hace un rato, Alejandro, otro de los magnicidios en el gobierno de Salinas, pero no hay que olvidar el que ocurrió en mayo de 1993 en el Aeropuerto Internacional de Guadalajara, cuando fue asesinado el cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo, en un presunto enfrentamiento entre dos grupos de narcotraficantes, entre ellos el de Joaquín El Chapo Guzmán, y un asunto que siempre ha estado no debidamente esclarecido, porque hay un sector de la Iglesia Católica que asegura que en realidad fue un asesinato político el del cardenal Posadas Ocampo, porque tenía este jerarca de la Iglesia Católica información de narcotráfico y política. Esa es una hipótesis no debidamente acreditada, hay que decirlo. La ha impulsado la Iglesia Católica, de manera particular el cardenal emérito Juan Sandoval Íñiguez, y el gobierno, los gobiernos panistas de Jalisco y otros personajes que aquí también han hablado al respecto. Pero, pues, regresando a la advertencia que hace el presidente, sí es de enorme relevancia y por supuesto que por eso le damos aquí el espacio que corresponde. No, y seguramente lo vamos a retomar el día de mañana, Álvaro, porque mañana el presidente dice va a presentar una relación de cómo se dio. Más o menos la ruta es clara. Casi siempre viene de alguna de estas publicaciones de ultraderecha o ultra, pues básicamente que responden al PRIAN. Mira, yo lo vi en la revista Siempre, así es la primera. de la exdiputada del PRI, Beatriz Pajés. Ella publica lo del magnicidio. Y claro que está, por supuesto, en su derecho de escribir lo que le venga en gana. Nada más que aquí ya no solamente es ella, es López Dóriga, es Riva Palacio. ¿Qué saben que no sabemos? ¿Por qué esta invocación? Es un asunto, mira, la sola enunciación del magnicidio, desprovista de cualquier información y hasta de lógica, Alejandro, es tan irresponsable que parece una invocación. Irresponsable. Hay una situación de inseguridad y de violencia en el país, en ciertas regiones, en ciertas zonas de la República, sí, pero aludir
a un magnicidio, me parece que sí es de una enorme irresponsabilidad periodística y también de una enorme irresponsabilidad política por parte, por ejemplo, del presidente del PAN, que se suma como si fuera un asunto cierto. Una chistosada. Una chistosada. Sí, o algo cierto. Mira, es muy menor Marco Cortés, el presidente del PAN, pero él también, por cierto, lo invitan a a una mesa y dice ante Carlos Larraqui, este publicista que está confeso de recomendar mentiras para vencer a Morena, y lo dice ante Javier Lozano Alarcón, esta representación de lo peor, ya no solamente como político, sino como persona. Y dice Marco Cortés sobre Xóchitl Gálvez: yo he hablado con ella y le he sugerido ya no solo protegerla legalmente, que lo vamos a hacer y la vamos a acompañar, sino físicamente. ¿Por qué razón? Porque de verdad Palacio Nacional genera violencia, provoca, y puede haber un ofrecido o puede haber algún mandado, y no puede Xóchitl simplemente andar como le encanta andar. Es decir, sumándose a la hipótesis de que va a haber un atentado contra Xóchitl Gálvez. Ella tampoco ha dicho nada, y por responsabilidad política también hay que tomar distancia de estas irresponsabilidades que se publican, Alejandro. Totalmente. Así, tal cual. Y pues bueno, es un tema que seguramente va a dar para mucho, porque no sé cómo van a reaccionar estos señalados como los salinistas que traen esta campaña, pero va a haber una reacción. Y a su vez, el día de mañana, el presidente López Obrador ha tomado la decisión de presentar un informe más amplio de lo que se ha dicho en los últimos días, que sí es como, aquí lo conversamos. De hecho, el día de ayer Álvaro escribe su columna y el día de hoy lo presenta el presidente. Lo habíamos platicado muy fugaz porque había muchos temas, como ustedes saben, a veces no nos da para platicar todo, pero estaba el tema, y tan así que el día anterior había escrito Álvaro sobre el mismo tema, planteando pues la pregunta de por qué hablar de un magnicidio y que a quién le interesa hablar de un magnicidio. Lo que agrega el presidente hoy es el nombre, y yo creo que tiene dos cosas, agrega el día de hoy, y eso le da potencia, su relevancia. Es la idea de que Carlos Salinas de Gortari los una a todos, por un lado, que no sería la primera vez que lo hace. Y el segundo es el tema de la desestabilización, una palabra que amerita una intervención de Estado. O sea, mínimo merece que el presidente lo denuncie. A ver, Alejandro, públicamente. Al presidente, el presidente o quienes forman parte de su proyecto podrían estar interesados en afectar a alguien de la oposición teniendo la ventaja que tienen. No. ¿La ventaja que dan las encuestas? El último tramo, Álvaro, el último tramo del discurso de ahorita es muy interesante, es muy importante. Dice el presidente López Obrador, dice: ofrezco unas disculpas por decirlo, pero es para que se entienda que si estuviéramos debilitados políticamente, a lo mejor si no fuéramos como somos, se mantendría la tentación de usar el presupuesto público, de hacer trampas, de reprimir. Pero si la economía está bien, si está muy bien la situación de bienestar del pueblo, no hay crisis de bienestar social y estamos enfrentando un problema delicado de inseguridad y de violencia, lo tenían como bandera porque pensaban que no íbamos a poder, pero como se les está cayendo, pues ahora estoy viendo ya una campaña, tal. O sea, en este momento, con un dólar a 16.80, hoy hace una corrección el Fondo Monetario Internacional y le sube el pronóstico de crecimiento para México. El empleo está súper bien, la inflación está súper cayendo. Y las encuestas, de preferencias electorales
si las encuestas de preferencias electorales dan a quienes son aspirantes de Morena y a Morena una delantera importante de hasta de 30 puntos, ¿para qué? Bueno, el día de hoy, Morena, de acuerdo con la encuesta que publica El País y W Radio, la encuesta de Encol, Morena se mantiene en un 60% de preferencias efectivas para 2024. 60% de preferencia efectiva. Por cierto, la encuesta es muy interesante, Álvaro, porque plantea que Luis Donaldo Colosio lidera la lista de Movimiento Ciudadano, pero no se queda en eso. En uno de los careos, Luis Donaldo Colosio pasa a segundo lugar. En uno de los careos, creo que es con Marcelo Ebrard como candidato. Es Marcelo Ebrard candidato, queda arriba con distancia con respecto al segundo de 26 puntos. El siguiente es Luis Donaldo Colosio y luego en tercer lugar aparece Xóchitl Gálvez. En tercer lugar en uno de los careos. Este que estamos viendo es el careo con... es cierto, es Claudia Sheinbaum. Mira, este careo. Claudia Sheinbaum en 57% de preferencia efectiva. 57. Segundo lugar, Luis Donaldo Colosio con 22% de preferencia efectiva. Tercera. Y Xóchitl Gálvez del PRIAN con 21%. Yo pensaba, ¿para qué demonios quieres? ¿A quién le interesaría provocar una desestabilización si tienes estos números, Álvaro? ¿A quién le puede interesar? ¿Sabes a quién? A Carlos Salinas, y a toda esa... A Diego Fernández de Ceballos, a los mismos que han Arriba Palacio, a López Dóriga, a Pajés, que es, por cierto, Pajés, no solamente directora de la revista Siempre, ella fue diputada federal del PRI, anda buscando una candidatura y sirve a los intereses de Claudio X González. Sí. Y de Carlos Salinas, todos ellos.